Buenas tardes, ingeniero. Bueno, yo le voy a presentar la resolución de mi examen. Y bueno, vamos con la pregunta 1. En el primer literal nos presentaban la siguiente reacción de las anhídridos benzoicos con dimetilamina. Para esta reacción, lo que se hizo es, por ejemplo, lo que pasa es que el flujo de electrones viene, en primer lugar, desde el nitrógeno hasta un enlace doble del éster, o sea, del carbono que está enlazado al oxígeno por doble enlace. Ya, esto me produce algo como esto, que por ejemplo la mina se adhiere a este carbono, y existe un flujo de electrones para separarle. Por ejemplo, aquí el flujo viene de electrones, se ve claramente. Entonces lo que me va a producir es que este enlace se va a romper. Entonces este enlace se rompe y me queda solo la mina adherida a esta estructura del de, del ¿cómo se llama? De esta molécula, y al final la molécula principal va a ser esta. Esta es en sí la principal molécula de la reacción. Y el literal B, bueno, decía que no había resolución. Obviamente sí existe, y la respuesta correcta ya se va a ver más adelante. En el literal C nos mostraban una reacción que decía que esta reacción tenía que producirme esto. Sin embargo, o sea, podemos decir que esta reacción no me va a producir esto, principalmente porque tengo dos grupos carboxilos y en el producto solo tengo una amina adherida a un grupo funcional que antes era una carboxilo, pero la reacción en sí no me demuestra que esto sea posible, porque aquí tenemos dos grupos carbonilos. Incluso si la reacción quisiese llevarse a cabo, reaccionaría tal caso dos aminas con un grupo funcional del carboxilo, un carboxilo. Entonces el otro carboxilo no reaccionaría con nada, porque recordemos que solo tenemos 2 moles de dimetilamina. Entonces no sería posible esta reacción. Tal caso necesitaríamos otro par, pero ni así me daría el producto que es realmente esto. Por eso le pusimos que esta no cumple con la estructura necesaria. Bueno, en el literal D se presentó la siguiente reacción, que fue esta, con con amoníaco, con una mol de amoníaco. ¿Qué es lo que pasa en esta reacción? Es que el amoníaco ataca directamente a este carbono de aquí, que está enlazado al oxígeno. Esto me va a producir, por ejemplo, la ruptura de ese doble enlace que viene a formar un enlace con el nitrógeno. Aquí realmente esto tendría una carga. Ahí habría una carga para justificar que se está enlazando. Además ocurre un flujo de electrones que rompe esto, y que rompe este enlace para separar la molécula, y me quede una amida con bueno, aquí me va a resultar un ácido carboxílico. Me tiene que resultar un ácido carboxílico, ya que de aquí
podríamos decir que tendríamos algo así. Esto, este va a venir acá, o sea, este va a salir de esto y se va a venir a combinar con el oxígeno de aquí. Entonces esto me vendría, esta parte de la estructura me vendría a formar un alcohol, que sería el de aquí. Tenemos un alcohol y una amida. Ya tenemos la amida creada. Aquí es un doble enlace. Perdón. Aquí es un doble enlace. Ya. Entonces queda justificado cuál es la reacción. Entonces podríamos decir que la respuesta, existen dos respuestas correctas, de hecho, porque esta pregunta sí cumple la estructura y el mecanismo justifica, así que sí estaría bien. Y por otra parte tenemos que el literal D, aquí el producto era este, el producto principal de la pregunta era este, y sí, efectivamente sí da, si obtenemos la amida creada mediante la reacción de este anhídrido con el amoníaco. Así que existen dos respuestas correctas, por lo tanto la respuesta, bueno, ambas son correctas. Bueno, y pasando a la pregunta número 2, empecemos por el literal A. En este literal decía que mediante una reacción SN2, esta reacción se iba a obtener esto. Esto sería el producto de la reacción. El principal reactivo de esta era esta molécula. Como podemos ver, este es un bueno, esta va a reaccionar con metanol. ¿Y qué es lo que sabemos de las reacciones de tipo SN1 y SN2? Por ejemplo, la SN2 es directa, es decir que a medida que se rompe el enlace entre este carbono y el bromo, el oxígeno se adhiere al carbono que tiene una carga positiva. Entonces, a medida que se rompe este enlace con el bromo, se va creando un enlace con este oxígeno. Y aquí me resulta en algo como esto. Tenemos el oxígeno adherido al carbono y este oxígeno se lleva a esta parte. Esta parte. El oxígeno y el metil juntos vienen a reemplazar al bromo. Se forma un enlace entre el oxígeno, pero el oxígeno se lleva al metil con él. Así que aquí lo que en realidad me produce es un éster más el bromo en forma de ion, en forma de anión, pero no se justifica dónde se va el hidrógeno. Así que el producto sí, realmente sí me da, si nos damos cuenta, sí llega. En el literal B me decía que mediante una reacción SN1, el mismo reactivo del caso anterior con los mismos, exactamente los mismos reactivos me producían esto. Y bueno, vamos a analizar el mecanismo de esta reacción. Sabemos que en el SN1 aquí
lo primero que pasa es que se rompe el enlace entre este carbono y este bromo. Entonces al romperse este enlace aquí me queda un carbono con carga positiva. Y ahí es donde este oxígeno viene, ataca a este carbono y se adhiere. Se adhiere de la siguiente forma. Como podemos ver, el oxígeno tiene carga positiva, presenta una carga positiva, pero viene otra molécula del reactivo del metanol y este oxígeno se lleva a un hidrógeno de este grupo funcional, con lo cual vamos a tener que en realidad me da otro éster. Bueno, en estas dos reacciones se podría decir que una de las dos no coincide, porque recordemos que uno de